relacionarles lo que ya anoche pudimos observar en términos de la guía. Hay una pregunta que me parece importante y ¿es recomendable esperar la guía para tener la preparación? No. Y enseguida les voy a hablar ampliamente porque no hay que esperar, porque hay unos elementos que son básicos, que son comunes. Entonces creo que si me están escuchando bien, si Caro me está escuchando bien, si todos, Sí, Jessy, te estoy escuchando perfecto. pues entonces podemos poner la presentación. Santi me va a ayudar con la presentación, yo le voy a estar diciendo que por favor me ayude para pasarla. Vale, si quieres yo te voy ayudando, me vas diciendo y yo te Listo, voy entonces ayudando a podemos pasar la empezar presentación. con la clase. Santi me va a poner porfa la presentación y yo. Listo, ya la estamos visualizando, Jessy. Ya tú me dices y yo la voy pasando. Bueno, esperemos un momento. Lastimosamente estos inconvenientes pueden suceder en cualquier momento en cuanto a la conectividad y bueno, son casos fortuitos que pues nos pueden pasar a cualquiera. Bueno, esperemos un momento a ver si Jessy se logra restablecer la conexión. Bueno, por acá nos dicen que gracias por el espacio, que se escucha bien. Sí, lastimosamente pues hemos tenido un poquito, unos pequeños impases en este momento con la profe, pero créanme que ya los esperamos resolver pronto para que demos inicio con esta importante clase. Hola. Hola. Ahí me escuchas. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Te escucho perfecto. He intentado por todas las vías. Les ofrezco disculpas. Estoy desde pues no alcancé a moverme de aquí. Esa era mi intención, pero hay dificultades en la movilidad. O sea, hoy todo se dificultó, me expuso. Estas cosas no me suelen pasar, pues como en las clases. Tengo como siempre plan A, plan B y plan C y han fallado todos hasta este momento. Este es el último, pues como recurso. Esperemos que me funcione, listo. Entonces voy a estar desde el celular, espero que me escuchen. Eso significa que no voy a estar todo el tiempo mirando los comentarios porque la pantalla es más pequeña, pero cada tanto voy a ir a los comentarios para resolver sus dudas, listo. Claro Espero que que sí. ahora sí podamos avanzar. Igual, Caro, si hay preguntas que tengan que ver, te pido que me ayudes con eso hoy. Si hay Por supuesto. preguntas que tienen que ver como con lo que estoy diciendo y es importante como hacer énfasis en ese momento, porfa, Vale, me interrumpes vale. y me las comunicas, porfa. Te Claro que agradezco. sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar este espacio formativo. La clase de hoy es sobre distractores, pero ponme, porfa, la primera diapositiva. Vamos a hablar, bueno, no, devuélvemela, porfa. Pensé que había puesto una que decía prueba pedagógica. Les voy a contar un poco sobre eso. Si quieres, me quitas la presentación un momentico. Les voy a contar qué encontré, qué he escuchado, qué he leído y cómo se conecta con la formación que hemos venido haciendo y con esta clase que viene, pues como para que quedemos un poco tranquilos sobre cómo es este proceso. Lo primero es, nosotros tenemos muchísimos años de experiencia en formación de este tipo de pruebas. Si quieres, me dejas a mí sola en la pantalla. Tenemos un montón de experiencia de formación en este tipo de pruebas. Hemos identificado, ¿cierto?, cuáles son los patrones que se repiten en las pruebas que presentan todas las universidades o todas las entidades que han licitado con el Estado para las diferentes pruebas estatales, ¿cierto? Anoche sale la guía de orientaciones y hay información que se ha regado, que pueden ser rumores, que nosotros hemos estado tratando de verificar, pero como dijo Caro hace un rato, la página de la universidad ha estado caída precisamente porque publicaron esta guía y porque hay, pues, digamos, el lugar de información de
de estas guías, las guías aparentemente fueron pues como desmontadas temporalmente, dicen algunos que les están haciendo ajustes, sin embargo ya nos revelaron algo, lo que decía ahorita Caro. Vamos a tener un enunciado que lo hemos venido trabajando siempre, una pregunta, ¿sí? O una afirmación que cuestiona por algo y 4 opciones de respuesta. Estas 4 opciones de respuesta responden a 4 criterios. Van a evaluar más o menos como lo hacen las pruebas Saber 11 o Saber Pro o las pruebas PISA, que miden los niveles en los que se supone está una persona respecto de un ideal, de un deber ser. Por ejemplo, en lectura crítica se evalúa si un estudiante está en un nivel inferencial, un nivel analógico, crítico propositivo o en un nivel literal, ¿sí? Y con eso nos van ubicando. Eso mismo van a hacer con los maestros. Pues según esa guía de orientación que salió anoche, que yo anoche inmediatamente pues como que le di la revisión, justamente porque estaba como ultimando detalles de esta clase de hoy. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que apuntarle a lo mismo. Sigue siendo selección múltiple y hay una única respuesta que nos lleva al estado ideal del maestro o maestra que se espera en este concurso de ascenso o como fue en el concurso de ingreso. Entonces van a mirar si estamos en un nivel mínimo, en un nivel básico, en un nivel suficiente o en un nivel avanzado. Todo puntúa, sí, cuando se hace de esa manera, puntúa. Sin embargo, la puntuación ideal para que tú puedas alcanzar el puntaje que requieres para las pruebas, pues como para superar la prueba con el porcentaje que se requiere, es el avanzado, ¿cierto? En ningún momento, digamos que sí, da puntos estar en nivel básico o en nivel superior. Sin embargo, eso no, digamos que no responde a ese ideal del deber ser del maestro o la maestra, del directivo docente, de la docente orientadora, etcétera, etcétera, que son los ligados pues como a este asunto. ¿Qué pasa? En cada una de las opciones hay que analizar eso. Todas las opciones, lo que significa que todas las opciones van a tener prácticas pedagógicas que son ciertas, que son reales, pero que sean ciertas o que sean reales no significa que sean las que se espera. No cambia en nada la forma en la que hemos venido trabajando, porque si ustedes han notado, hemos en cada respuesta, estos distractores son cosas que son ciertas, que pasan. Enseguida lo voy a ampliar ya con el tema concreto de los distractores, que tienen que hacer ejercicios de lectura crítica para comprender, digamos, cuál es el lugar del maestro en cada una de esas opciones de respuesta y que eso se va a conectar directamente, obviamente, con el enunciado, la situación problematizadora que nos planteen. Listo. Entonces, les voy a decir qué se espera, por aquí lo tengo, pues qué se espera de cada uno de los niveles, ¿cierto? Entonces, si nos van a evaluar 4 criterios, en el inferior dice que el docente no comprende ni promueve entornos seguros para el aprendizaje de sus estudiantes y la convivencia en las aulas. Es decir, que de las 4 opciones de respuesta, hay una que es inferior porque lo que dice nos demuestra o corrobora que el docente ni comprende ni promueve esto que se espera de convivencia adecuada, de práctica pedagógica, del contenido que nos esté evaluando la pregunta, que sabemos que es una prueba pedagógica y que tiene contenido en todos los aspectos que tiene que ver con el ejercicio docente, con el directivo docente, etcétera, obviamente enfocado pues como a los diferentes escenarios, a lo didáctico, a lo pedagógico, a lo convivencial, a la protección de menores, cosas de las que hemos estado hablando. En el nivel mínimo nos van a evaluar y nos va a decir, vea, el profe que ponga estas respuestas y que se ubique en un nivel mínimo es un docente que sí comprende, claro, entiende esto, pero no promueve los entornos seguros
o los entornos adecuados para el aprendizaje o para la convivencia, dependiendo del tema, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es, inferior, ni comprende ni promueve. Mínimo, comprende, pero no promueve. Mire que ahí todavía estamos muy lejos del ideal. Satisfactorio, ya el docente comprende la importancia de estos entornos de aprendizaje, de estos entornos seguros, etcétera, etcétera, y promueve la sana convivencia, ¿sí? Y ahí uno dice, bien, voy acercándome, pues como que no hay ningún pero. Sin embargo, el nivel avanzado nos pone en el lugar ideal, como se los decía hace un momento, de ser, pues, del ejercicio docente, ¿cierto? Y nos dice que el docente promueve entornos seguros para el aprendizaje y la convivencia en el aula, digamos que de manera permanente, a través de sus prácticas pedagógicas, a través de sus intervenciones, etcétera, etcétera. Esos son los 4 componentes que nos van a evaluar, lo que significa que todos y todas las maestras que se presentaron a esta convocatoria van a quedar categorizados. ¿Para qué? Luego el ministerio nos dirá qué hará con esa información, pero para usted poder alcanzar el nivel que necesita para pasar la prueba y poder ascender o reubicarse, requiere apuntarle siempre a la opción de respuesta avanzada. Esto es mucho, mucho más delicado que cuando hay opciones de respuesta que son incorrectas, porque uno dice, esto no puede ser por nada del mundo. Lo que nos están diciendo aquí es, todas son ciertas, pero cada certeza responde a un nivel del ejercicio docente. Listo. Ahora, no importa si son 3 o 4 preguntas, opciones de respuesta cuando nos estamos preparando, aunque yo hoy se las traje actualizadas con 4 opciones de respuesta, obviamente. Yo siempre les he dicho esto y se los decía el año pasado cuando estábamos, el año antepasado, cuando estábamos en todo el ejercicio de formación de los maestros y las maestras que ingresaron al sistema, pues, en el concurso anterior. Les decía, no importa la forma, si usted le apunta al fondo, al contenido y lo practica, obviamente, la práctica, el ejercicio del hacer, pues entonces van a lograr que les pongan la forma que sea y van a poder responder adecuadamente. Las personas, hay muchas personas que yo sé que vienen a este tipo de cursos por la regla, por la fórmula mágica. Y nosotros tenemos, obviamente, el conocimiento en todas estas estructuras que les permitan acercarse. Pero no hay una fórmula mágica de la forma si ustedes no manejan el fondo. Entonces hay que apostarle, obviamente, a comprender los contenidos y a ponerlos en práctica, que eso vamos a hacer hoy. Listo. Cuéntenme si es claro, obviamente. Obviamente, pues en este momento tenemos expectativas cuando nos amplíen el tema y quería iniciar con esto. Ya vamos a hacer, pues obviamente, la clase de la hora completa con los distractores, pero queríamos aclararles esto porque sí, desde anoche miramos la guía, hoy hay unas modificaciones en la página, como se dice, pero estamos haciendo todos los ajustes pertinentes para esto. ¿Listo? Muy bien. La guía será ajustada en términos, pues, como de lo numérico, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Me dicen que ya estuvo claro ese asunto, pues, como esa concreción respecto de la forma de la prueba con la información que tenemos hasta el momento o con la que teníamos disponible hasta anoche. Listo. Entonces vamos a empezar ahora sí con la clase de distractores. Ya estoy como más tranquila también porque el internet me está funcionando bien. Entonces, Santi o Caro, ahora sí, porfa, me pueden poner la presentación que vamos a empezar con esto. Bueno, vamos a hablar de distractores. Porfa, ponen la primera. Muy bien. ¿Qué son los distractores? ¿Sí? ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Porque en toda prueba estandarizada se utilizan estos distractores que no son más que elementos que distraen, como su nombre lo indica, o que centran la atención del lector, del aspirante, en este caso de los maestros y las maestras, con el propósito justamente
de que se pueda mirar si tienen lectura crítica y si tienen los conocimientos para no desviarse del propósito central de una pregunta, ¿sí? Los distractores se pueden presentar en el enunciado, pues son la situación que se presenta como la introductoria del tema, en la pregunta como tal, ¿sí? Y en las opciones de respuesta. En este caso tenemos que tener mucho cuidado con las opciones de respuesta porque ya sabemos que cada una es cierta y eso hace que sea un poquito a veces más complejo hacer el ejercicio de descarte, porque cuando hay cosas que son falsas, eso inmediatamente uno lo descarta. En este caso, lo que tenemos que hacer es justamente aprender a reconocer estos distractores para poder descartar cuáles son, por ejemplo, los elementos que nos ubican en cada uno de estos niveles. En inferior, entonces yo digo, jue madre, esta práctica pedagógica no comprende, no hace esto, esta opción de respuesta se ubica en este nivel y por tanto poder hacer pues como la selección. ¿Para qué se usan distractores principalmente? Se usan para dos cosas. Uno, para medir el nivel de comprensión de lectura que tiene cada uno de los aspirantes a cualquier prueba estandarizada. Y dos, para verificar los conocimientos específicos que se tienen sobre alguna materia. En este caso, los conocimientos específicos son, digamos que se llama prueba pedagógica, pero que sabemos que es una prueba que va mucho más allá de las prácticas de aula, que están ligadas a las funciones que la norma nos ha, digamos, nos ha impuesto, a las funciones que la Ley General de Educación, que la Constitución Política, que la Ley de Infancia y Adolescencia, que la Ley 1620, que el Decreto 1421 y la Ley 22, ay, se me olvida el nombre, las normas de inclusión, etcétera, etcétera, que todo el sistema jurídico colombiano nos indica respecto del proceso pedagógico y respecto de la formación de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, si yo no manejo el contenido, la forma puede ser la que sea y yo me voy a equivocar, pero si yo manejo el contenido, entonces nos toca hacer énfasis en el entrenamiento de la forma para mejorar los niveles de comprensión de lectura. Hay unos distractores que son los más comunes. Caro, pásame por favor. Hay unos distractores que son más comunes y que los hemos encontrado en las diferentes pruebas estandarizadas, pues pruebas del magisterio, las hemos encontrado en pruebas estatales para otro tipo de convocatorias de la CNSC, en pruebas del examen de admisión. Y hay una cosa muy importante, la Universidad de Antioquia hace admisión a sus estudiantes a través de la comprensión de lectura, ¿cierto? De la competencia lectora. Sabemos que uno de los énfasis de las pruebas estandarizadas que hace la Universidad de Antioquia es, a través de los distractores, generar los procesos, pues, como reflexivos necesarios para saber si tenemos el nivel de comprensión de lectura que sea crítica propositiva, que no sea un nivel de lectura literal o que no se quede en la mera inferencia, sino que evalúa diferentes niveles de lectura. En ese sentido, algunos de los distractores que usan, que suelen ser pues como, que suelen generar confusión en las personas, son las negaciones, ¿sí? Cuando utilizan un no, cuando utilizan un menos, cuando utilizan un excepto. ¿Cómo identifico yo una negación? Obviamente, pues está planteado y antes uno se encontraba con la fortuna de que le señalaban el no, el excepto, el menos en mayúsculas, pero eso lo dejaron de hacer en las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, en la última prueba que presentamos, que fue cuando yo me presenté a la coordinación, en esa prueba había un montón de distractores de este tipo, pero no eran muy visibles, ¿cierto? Estaban escondidos, estas negaciones escondidas en el discurso de la situación. O en la pregunta estaban planteados, pero ya no lo señalan. ¿Por qué? Porque señalarlo con mayúscula, como lo hacían normalmente, hacía que las personas obviamente lo observaran, se detuvieran e hicieran un análisis reflexivo mayor. Si yo no tengo eso y paso en la lectura rápido porque estoy concentrado en responder, no veo el no,
no veo el menos, no veo el excepto, y soy yo la encargada de hacerle énfasis a esa, pues como a esa situación. En este caso, pues ya que tenemos 4 opciones de respuesta, recuerden que el propósito siempre es un docente en nivel avanzado, un directivo docente en nivel avanzado, una docente orientadora en nivel avanzado, ¿cuál es la práctica que se acomoda a eso? Es decir, que cuando me plantean una negación, me dicen que hay 3 opciones de respuesta que responden correctamente al enunciado, menos una situación, por ejemplo, que es la que me podría ubicar a un docente en el nivel inferior. Supongamos, digamos que todavía hay que hacer ajustes en términos de cómo van a plantear estas negaciones. O muchas veces la negación se presenta no en el enunciado o en la pregunta, sino en el caso, que suele ser un caso de 5, 10, 11 renglones muchas veces, porque de un solo caso nos plantean varias cosas, pero nos la plantean desde la negación. Yo tengo que entender si me están ubicando en un contexto afirmativo o negativo. Listo. Si las negaciones suelen generar confusión, las dobles negaciones suelen generar mayor confusión. Les estoy explicando esto, pero hoy vamos a ver ejemplos de cada uno de estos en diferentes tipos de ejercicios. Les traje un ejercicio de lectura crítica, pues porque para hacer activación cognitiva y entender aquello de comprenderlo todo de manera rápida y responder una pregunta. Y les traje varias preguntas sobre contenidos pedagógicos, didácticos, que tienen pues como elementos distractores, ¿cierto? Entonces las dobles negaciones ya me ponen en otro lugar, ya no me dice cuál es la situación o dependiendo de lo que me estén planteando, que responde a eso negativo, sino que me dicen, hay una negación y luego hay otra negación, lo que significa que eso se me convierte en una afirmación. Por ejemplo, si yo les digo, a mí no me gusta comer, excepto, ¿cierto? A mí no me gusta comer, negación, excepto, otra negación. Negativo más negativo es positivo, es decir, que la doble negación es una afirmación. Le estoy preguntando por lo que sí le gusta comer, ¿cierto? Entonces la respuesta tendría que estar ligada a eso. Nos toca tener mucho cuidado porque, como les decía aquí, nos van a evaluar en qué nivel estamos y en ese sentido, las dobles negaciones, con mayor razón, nos tienen que decir, listo, ¿cuál es el propósito central de esta pregunta? Ahora, en las pruebas del magisterio, en las pruebas pues como estandarizadas de las CNS en general, hemos encontrado un montón de cascaritas que llaman las personas a través de los conectores y de la información irrelevante. ¿Por qué? Los conectores son palabras. Las palabras tienen significado y significante, es decir, que tienen una forma correcta de escribirse, tienen una forma correcta de pronunciarse, pues una forma adecuada, esa es su forma, no es otra, y tienen pues una fonética, una grafía y una fonética particular. La palabra manzana se escribe M-A, ¿cierto? Z, con S, no con X, y se pronuncia manzana, no se pronuncia de otra manera. El significado es la representación mental que yo me hago de esa palabra. Y a veces se nos olvida que los conectores tienen un significado que no se utiliza cualquiera, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, pero sin embargo, no, o más sin embargo, no, porque ahí hay un error gramatical porque estás usando dos conectores. Eso que cometemos en la cotidianidad también ocurre cuando leemos. Cada conector, sobre todo los que están en las preguntas, pues en las opciones de respuesta, perdón, o como en conectándome las situaciones de aula, ¿sí? Un enunciado, siempre hay conectores que son los que me centran, los que me enfocan al propósito. Cada conector tiene un uso distinto. Yo siempre utilizo este ejemplo, pues o me gusta mucho traerles el pero y el sin embargo, que son sinónimos, ¿sí? Que se utilizan como sinónimos, que son conectores de contradicción, pero que tienen un enfoque distinto cada uno.
El pero, por ejemplo, me niega por completo todo lo que hay antes de. Es decir, que yo puedo decir algo y que utilizo un pero, el mensaje gramatical es, lo que hay antes es como si no lo hubiera dicho, pierde validez, lo importante es lo que viene después. En cambio, el sin embargo, si bien se centra la atención en lo que hay después del sin embargo, no desconoce lo que hay antes, sino que digamos que le resta importancia. Les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que lo usamos en la cotidianidad, y es cuando discutimos con alguien y le queremos pedir disculpas. Muchas veces le decimos, discúlpeme, yo sé que fui muy grosera, pero es que usted me sacó la rabia. No estoy ofreciendo unas disculpas. Lo mismo ocurre cuando observo una pregunta en la que hay un pero. Tienen que analizar cuál es la intención comunicativa de los conectores, porque les puede cambiar el sentido, el sentido pues como al enunciado, a la pregunta. Muchas veces las opciones de respuesta comienzan con un conector. Fíjense que el conector con el que inicia la opción de respuesta tenga coherencia con la forma en la que terminó la pregunta, porque debe haber coherencia gramatical. Entonces, el conector es muy importante para saber cuál es la intención comunicativa o de un párrafo o de un enunciado, de una pregunta, de una situación, de un enunciado o pregunta, o de las opciones de respuesta. En cambio, si yo le digo a la persona, discúlpame, sé que no debía hablarte de esa manera, sin embargo, me sacaste la rabia, estoy diciendo, sí, está bien, yo reconozco mi error. Ah, pero es que usted me hizo esto. Entonces, le quito importancia a mi error y le delego mayor importancia a que el otro me hizo enojar, sin desconocer. Entonces, digamos que eso que ocurre con el pero y el sin embargo, ocurre con muchos conectores. Por eso es tan importante hacer lectura crítica. Y la lectura crítica no se hace leyendo literatura o la literatura que habitualmente leemos. Si se hace, se puede con literatura. Lo que digo es que se hace con un ejercicio consciente de entender cada uno de los elementos, de preguntarse de qué me habla este texto. Y un texto, una situación o enunciado es un texto. No tiene que ser un texto literal, sino cualquier cosa que lean, de qué está hablando esto, por qué está hablando de eso, para qué está hablando de eso. Yo me pregunto por el propósito, por el tema, por la idea central y le doy respuesta a esos elementos. Con eso podemos fortalecer la lectura crítica. Yo creo que los profes y las profes que están aquí, algunos que han hecho procesos pues con nosotros en otro momento, que han dicho, profe, yo me he puesto los 20 minuticos que usted nos recomienda todos los días y han mejorado considerablemente su nivel de comprensión de lectura, porque el cerebro se desacomoda y se dispone a observar aquello que no observamos en la cotidianidad. ¿Listo? Y una de las que más se presenta, sobre todo en este tipo de pruebas, es la presentación de información irrelevante. Nos plantean un caso con 50.000 vericuetos, pero al momento de evaluar nos están preguntando por una sola cosita. Hacer lectura crítica, preguntarme de qué se trata este texto, por qué lo hace, cuál es el propósito del autor, me ayuda a identificar cuál es el elemento central por el que voy a estar, pues por el que me van a estar preguntando. Y en ese sentido, entonces, yo puedo lograr extraer lo principal y responder adecuadamente, no irme por las ramas, como dicen por ahí. ¿Listo? Cuéntenme cómo vamos. Esto es un asunto muy concreto que lo vamos a ver todo en la práctica. Como les dije, traje pregunta, pues les traje un texto de lectura crítica para hacer activación cognitiva. Hoy no les traje poema inicial o bueno, pero sí les traje un texto literario para que empecemos con el ejercicio práctico. Caro, pásame porfa, por aquí estoy viendo que me dicen que vamos bien, súper claro. Entonces vamos a practicar una cosa.
les traje las 4 opciones de respuesta, ¿sí? Vamos, si bien todas no están hoy ajustadas pues como a este nivel de mínimo, vamos a lograr observar, por lo menos en este no, pero en las otras preguntas que tienen que ver con lo didáctico, con lo pedagógico, etcétera, vamos a poder observar las prácticas docentes que allí se hacen. Entonces, tratemos hoy de participar un montón. Esta clase, pues es posible si ustedes participan activamente. Listo. Vamos a leer este texto. Se llama Carta a Pablo de Mijail Bakunin. París, 29 de marzo de 1845. Dice: soy el mismo, como antes, enemigo declarado de la realidad existente, solo con esta diferencia, que he cesado de ser teórico, que he vencido, en fin, en mí la infinita, en mí la metafísica y la filosofía, y que me he arrojado enteramente con toda mi alma en el mundo práctico, en el mundo del hecho real. Créeme, amigo, la vida es bella. Ahora tengo pleno derecho a decir eso, porque he cesado hace mucho de mirarla a través de las construcciones teóricas y a no conocerla más que en la fantasía, porque he experimentado efectivamente muchas de sus amarguras. He sufrido mucho y he caído a menudo en la desesperación. Yo amo, Paulo, amo apasionadamente. No sé si puedo ser amado como yo quisiera serlo, pero no desespero. Sé, al menos, que se tiene mucha simpatía hacia mí. Debo y quiero merecer el amor de aquella a quien amo, amándola religiosamente, es decir, activamente. Está sometida a la más terrible y a la más infame esclavitud, y debo liberarla, combatiendo a sus opresores y encendiendo en su corazón el sentimiento de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la necesidad de la libertad, los instintos de la rebeldía y de la independencia, recordándola a sí misma, al sentimiento de su fuerza y de sus derechos. Hacemos porfi. Amar es querer la libertad, la completa independencia del otro. El primer acto del verdadero amor es la emancipación completa del objeto que se ama. No se puede amar verdaderamente más que a un ser perfectamente libre, independiente, no solo de todos los demás, sino aún y sobre todo de aquel de quien se es amado y a quien se ama. He ahí mi profesión de fe política, social y religiosa. He ahí el sentido íntimo, no solo de mis actos y de mis tendencias políticas, sino también, en tanto que puedo, el de mi existencia particular e individual, porque el tiempo en que podrían ser separados esos dos géneros de acción está muy lejos de nosotros. Ahora, el hombre quiere la libertad en todas las acepciones y en todas las aplicaciones de esa palabra, o bien no la quiere de ningún modo. Querer, al amar, la independencia de aquel a quien se ama, es amar una cosa y no un ser humano, porque no se distingue el ser humano de la cosa más que por la libertad. Y si el amor implicase también la dependencia, sería la cosa más peligrosa y más infame del mundo, porque sería entonces una fuente inagotable de esclavitud y de embrutecimiento para la humanidad. Todo lo que emancipa a los hombres, todo lo que, al hacerlos volver a sí mismos, suscita en ellos el principio de su vida propia, de su actividad original y realmente independiente, todo lo que les da la fuerza para ser ellos mismos, es verdad. Todo el resto es falso, liberticida, absurdo. Emancipar al hombre, he ahí la única influencia legítima
y bienhechora. Abajo todos los dogmas religiosos y filosóficos. No son más que mentiras. La verdad no es una tontería, sino un hecho. La vida misma es la comunidad de hombres libres e independientes. Es la santa unidad del amor que brota de las profundidades misteriosas e infinitas de la libertad individual. Muy bien, tenemos un texto. Caro, devolvámonos porfa a la presentación anterior. Les hago una pregunta. ¿De qué se trata este texto? Y me van a responder esa pregunta en máximo 3 palabras. Los que ya han estado en estas clases habitualmente saben que el tema lo resolvemos en máximo 3 palabras. Entonces, ¿de qué se trata este texto? ¿Listo? Vamos a ver cómo vamos. ¿De qué se trata este texto? Por aquí me dicen amor y libertad, liberación de la sociedad, la libertad del ser humano, libertad para amar, amor, libertad, emancipación, libertad, amor, emancipación, del verdadero amor, amar con libertad, amar a la libertad, pilas, amar a la libertad. Bien, interesante, amor y libertad, de la libertad, amor, emancipación, libertad, amor, libertad, libertad de amor y emancipación, libertad y amor, cambio, amor, libertad, amor y emancipación, libertad y amor, libertad y esclavitud. Muy bien. ¿Cómo amar? Amor, libertad, amistad, amor, esclavitud, libertad. Bueno, la mayoría coinciden en lo mismo, ¿sí? ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Y por qué inicio este ejercicio de distractores con este texto? Porque no importa lo que leamos, de hecho, para medir el nivel de comprensión de lectura, debería yo no tener que saber nada de un tema específico para entender por lo menos los aspectos básicos. Con muchos de estos ejercicios nos vamos midiendo, nos vamos dando cuenta qué es lo que, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, en qué nivel de lectura estoy, ¿cierto? Entonces, aquí la mayoría me dicen amor, amor, libertad, ta, ta, ta. El punto es, ¿sí? Que cuando yo analizo cualquier texto, una pregunta es un texto, una imagen es un texto, ¿sí? Lo que acabamos de ver, es decir, una estructura compuesta por diferentes párrafos, es un texto. Todo aquello que es sujeto de interpretación a través de unos elementos que hay se puede considerar un texto. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que habla de amor, libertad. Algunos lo llaman amor y emancipación, emancipación en el amor, amor y libertad. Lo nombramos de diferentes maneras. Recuerden cuando hemos trabajado técnicas de estudio, que yo les recomiendo por párrafo empezar a extraer de qué me habla cada párrafo, porque eso me va a permitir luego a nivel global decir de qué me habla todo el texto sin que yo vaya a dejar por fuera nada de lo que es relevante y sin que meta nada que no se ha mencionado. Por ejemplo, alguien mencionó algo de la amistad. Este texto en ningún momento nos hace referencia a amistad, ¿cierto? Habla de amor, de amor. No podríamos decir que uno de los temas o uno de los elementos que allí se desprende es la amistad, porque no hay nada en todos estos 5 párrafos que me hable de eso. Lo mismo ocurre cuando yo divido un enunciado, que ahorita vamos a ver, pues, o cuando analizo un enunciado. ¿De qué me habla? ¿Cuál es el propósito de ese enunciado? ¿Listo? Caro, pasemos porfa. Se los puse como otra vez. Vamos a hacer una pregunta que está ligada pues como a calentamiento con respecto a pruebas estandarizadas y a negaciones, también para mostrarles cómo se puede presentar en diferentes tipos de pruebas, ¿cierto? Entonces me dice, no es una frase que refuerza la idea central del texto, excepto, yo aquí se los estoy preguntando, pues, o aquí traigo una pregunta que se los plantea de una manera pues como muy específica respecto a la lectura crítica, pero hay muchas formas de indagarme por la idea central. ¿Listo?
Entonces me dicen, ustedes me van a responder cuál es y por qué, o me van a decir por qué no son las otras. Lo importante es que hagamos el ejercicio de intentar explicar nuestra opción para que cuando estemos haciendo solos el descarte podamos tener ese diálogo interno y sepamos cuál es la respuesta correcta. Entonces, por eso para mí es tan importante que en medio del ejercicio como de entrenamiento, en medio del ejercicio de entrenamiento, pues nos permitamos explorar. Entonces tenemos aquí A, el amor no es posible sin la libertad plena del ser amado, sin que haya independencia económica y emocional. B, aunque no se sabe si el ser amado ama de igual forma a su amador, vale la pena luchar, no desesperarse, porque el amor también es el respeto por la libertad del otro. C, para amar hay que cesar de ser teórico y hay que arrojarse enteramente con todo el alma en el mundo práctico, el mundo del hecho real. D, para amar hay que emancipar al hombre, porque amar no es una teoría, sino un hecho, una comunidad de hombres libres e independientes. ¿Listo? Muy bien. Me están diciendo muchas, pero no me están diciendo por qué. Hay A's, hay D. Aquí Julián sí nos dice la A, porque los otros no reflejan la idea del texto. Por aquí me dicen, léase, es una frase que refuerza la idea principal del texto. Ever nos dice por aquí, tengámoslo presente. Clara dice la A porque definitivamente es la frase que está relacionada con el texto. Dice Andrea, D, es una doble negación. Adicionalmente, niega lo que dice el texto. D, porque sí refuerza la idea central. Por aquí dice, cancela doble negación, una frase que refuerza el contenido. C, por aquí se plantea una doble negación, entonces preguntan por la que sí refuerza la idea central del texto, por tanto la respuesta es A, dice Silvia. Ya. La pregunta, ahí está la pregunta, me dicen que si la repito, ahí está. Una cosa, yo sé que hay personas que se conectan desde el celular en YouTube, se me olvidó decirles ahorita, si están viendo borroso, toquen la pantallita, le dan en el icono de configuraciones, le dan en configuraciones avanzadas, pues en calidad 720p, porque para que puedan visualizar bien la presentación, ¿listo? D, ya que el enunciado dice que hay una frase que habla de la idea central. D es una doble negación. A porque es la idea central. Pareciera que estamos entre la A y la D. Por aquí hay una que dice C porque es una doble negación, o sea que debe ser cierta. Muy bien. Miren que esta pregunta, aunque es de lectura crítica, nos permitiría hacer incluso el ejercicio de mirar si estamos en un nivel inferior o en lectura crítica, ¿cierto? En un nivel inferior, en un nivel mínimo, en un nivel satisfactorio o en un nivel avanzado. O en lectura crítica, hablando de la lectura literal, inferencial, analógica y crítica propositiva, ¿cierto? O interpretativa, pues tiene diferentes formas de ser nombrada. Por aquí, digamos que están divididos entre la A, entre la A y la D principalmente, aunque hay varios que hablan de la C, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que me están preguntando. Ya vi que hay una doble negación, pero eso es insuficiente. Si yo tengo una doble negación y no entiendo cuál es el propósito de la pregunta, digamos que con mayor razón voy a caer en el distractor. Doble negación significa que me están preguntando por una afirmación. ¿La afirmación de qué? Mi recomendación de siempre, parafraseen la pregunta. Hagan de cuenta que le tienen que explicar a otra persona qué es lo que les están preguntando, con otras palabras, con sus propias palabras. Hagamos lo que en pedagogía se llama transposición didáctica.
convirtamos esa pregunta en algo que cualquier persona, aunque no sepa nada, pueda entender. Esa persona voy a ser yo, que refuerza la idea central del texto, es Coco, excepto. Entonces, la pregunta es por la idea central del texto. ¿Yo cómo identifico una idea central? ¿Se acuerdan que ahorita les pregunté de qué se trata el texto? Ah, bueno, el texto se trata de amor y libertad. Por ahí está la cosa. Ese es el tema, un tema macro. Respecto de eso, ¿cómo identifico yo la idea central de un texto? Respondiendo, ¿qué me dice el texto sobre ese tema? Y si el tema lo respondo en 2 o 3 palabras, la idea central es una oración, una frase, una oración que desarrolla ese tema sin caer en la explicación, sino que es una descripción un poco que me dice hacia allá apunta el autor, ¿cierto? La idea central es qué es lo que dice el autor sobre eso, en términos muy resumidos, muy resumidos. ¿Cuál es ese planteamiento sobre el que gira el resto del texto? Y eso funciona para cualquier tipo de pregunta. ¿Listo? En ese sentido, entonces, ya digo, puedo hacer 2 cosas, puedo hacer el ejercicio de 2 maneras. No es una frase que refuerza la idea central, divido la pregunta en lo que hay antes del excepto, ¿cierto? De la doble negación y la convierto en una negación. No es una frase que refuerza la idea central. Es decir, que hay 3 opciones de respuesta que no refuerzan la idea central, que no refuerzan la idea central. Y hay una opción de respuesta que sí refuerza esa idea central, ¿cierto? Ahora, yo puedo de entrada decir, no es una frase de excepto, es una afirmación, o sea, ¿cuál es la frase que refuerza la idea central? Transposición, convierto esto en algo simple, hago parafraseo y lo explico de otra manera. Esa es la pregunta. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer, profes, aunque parezca muy obvio, es hacerse la pregunta de otra manera, sin cambiarle el sentido. Yo muchas veces pongo este ejemplo también porque es una de las preguntas que más le responden a uno así, ¿cierto? Uno dice, ¿cuántos años tienes? Uno le pregunta a alguien, ¿vos cuántos años tenés? Y le responden, no, yo estoy muy viejo, ¿cierto? Porque no le quieren decir a uno la edad, pero yo no le pregunté si estaba viejo o joven, yo le pregunté cuántos años tiene. En ese sentido, aquí nos están preguntando cuál es la idea central. Hay una idea central y esa idea central, en una de estas opciones de respuesta, encuentra un sustento o un soporte principal, ¿cierto? Básicamente, otra forma de plantear la idea central. ¿Listo? Parafrasear ese tipo de preguntas con doble negación, como me están preguntando, yo les recomiendo eso. Plantearla de las 2 maneras. No es una, todo lo que hay antes, todo lo que hay en la primera negación, si es una doble negación, va a tener 3 opciones de respuesta que se asemejan a eso. Y lo que no, ¿cierto? Es decir, lo que hay después de la negación, de la doble negación, ya corresponde a la afirmación. Entonces, no es una idea, excepto en este caso, sí es una idea que refuerza la idea central. Entonces, ahí hacia allá apunta. Listo. Como bien lo decían, Caro, pasa porfa, la respuesta correcta es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el texto nos dice, vea, yo descubrí que se puede amar. Yo no sé si me aman de la misma manera, pero eso no es lo que le preocupa, ¿cierto? Yo no sé si me aman de la misma manera y no sé si, digamos, sé que hay simpatía hacia mí, lo dice en algún momento, pero pues, en últimas, eso no es, digamos, el centro del autor en este sentido. El autor está diciendo, amar es querer la completa independencia del otro. Lo dice, idea central. ¿Sí? Esa es la idea
central. Lo propuso finalizando, o sea, esto es, hacia allá va. ¿Qué es el amor? Es la independencia. No se puede amar algo que no sea amado y nos lo desarrolla antes y después. Entonces, la opción B, C y D son ciertas. Eso refuerza en cierta medida pues todos los argumentos del texto, pero no le apuntan directamente a la libertad plena del ser que se ama. Son algunas ramitas de eso. Por ejemplo, para amar hay que emancipar al hombre. Esa es una acción. Él dice, hay que emancipar, ¿pero por qué? Porque hay que querer la completa independencia del otro. Es decir, que sin la libertad no se puede amar. O sea que sin la D no tendría mucho sentido. Es decir, si a mí me lo plantean, hay que emancipar al hombre, porque el amor no es una teoría, sino un hecho, una comunidad de hombres libres e independientes. Sí, eso es el amor, pero no me está relacionando esa postura, ese propósito que tiene el autor con respecto al amor y la libertad, que es decir, amar, él lo dice claramente, amar es querer la completa independencia del otro. Hacia allá apunta, listo. La B y la C ocurre lo mismo. Esos son elementos que ayudan a reforzar. Muchos pues a reforzar y se desprenden de la A, en este caso, como en cascadita, ¿sí? La A es como si transformáramos esa idea central de amar es querer la completa independencia del otro, es otra forma de decirlo en estas oraciones. ¿Por qué se equivocaron varios? Y varias, según los argumentos que alcancé a leer, porque no hicieron el ejercicio de parafrasear el enunciado y por tanto no se dieron cuenta cuál era el propósito central, sino que estaban pensando en, es una doble negación, es una doble negación, listo. Este era el único. La A no es clara porque hace énfasis en que es independencia económica y emocional. Él lo desarrolla de esa manera y él dice es querer la completa independencia del otro. Es yo querer la dependencia del otro. Es que más allá de que lo hable de manera literal, ¿sí? Que eso no es lo que nos están diciendo, de que nos hablen de manera literal, es que yo necesito querer la independencia del otro en cualquier sentido, completa, utiliza la palabra completa, porque no se puede amar más que a un ser que es perfectamente libre, no solo de todos los demás, sino sobre todo el que ama, en todos los sentidos, en lo emocional, en todo, ¿cierto? Digamos que es la frase que me resuena esa independencia total. Las demás son ramitas que no me hablan de esa construir esa independencia absoluta. Listo. El amor es depender. Ah, pero es que eso es un asunto, eso es un asunto personal. Aquí no nos podemos poner a pelear con el autor de, pues como de su postura. Yo no estoy diciendo que para mí esto sea el amor, aunque se asemeja mucho. Para otros será otro, ¿cierto? Hay una cosa y es, nadie, si él habla de hay que emancipar al otro, pero eso no es, de hecho la emancipación, cuando él habla ahí de que no se puede amar más que a un sujeto emancipado, ¿sí? La emancipación no la hace otro por mí, la emancipación es una acción individual y claramente Bakunin lo tiene claro porque pues era anarquista. Entonces, sí, habla, y aquí nos habla del amor, pero no nos plantea esa postura que él tiene con respecto a la libertad. Él no solo habla del amor, y él no dice que para amar hay que emancipar al hombre, él sí lo dice, pero ese no es su propósito central, sino que el amor y la libertad se relacionan en términos de que para amar hay que querer la completa independencia del otro. Listo. Les voy a poner otras preguntas que tienen que ver con negaciones y doble negaciones, ya en el ámbito completamente pedagógico, para que pongamos este ejercicio de hacer análisis más a prueba. Listo. Pasemos a la otra situación. Muchas gracias, Carlos. Dice, un profesor que ha llegado nuevo a una institución trasladado de una institución educativa rural
en donde trabajaba bajo la modalidad de escuela nueva, está planeando sus clases en la ciudad solo a partir de los temarios que están dispuestos en los planes de área, pero no ha centrado la mirada en los objetivos base que están dispuestos allí para organizar sus actividades, lo que ha contribuido a que haya una afectación respecto a la ruta que debe seguir el ejercicio educativo. Con esta información, es posible asegurar que el profesor está omitiendo uno de los principios didácticos porque A. No está tomando en cuenta que es necesario tener una base central para la preparación de las actividades que permitirá alcanzar los propósitos que además deben estar acordes a las capacidades y niveles educativos que tienen los estudiantes. Tiene la disposición de los contenidos, por lo que es preciso que las actividades también respondan a esa intención para que así el acto educativo sea completamente efectivo. C. Es fundamental que los estudiantes y el profesor sepan con exactitud qué es lo que van a aprender con los distintos contenidos de la clase, para que así los primeros busquen información complementaria por iniciativa propia. Y D. Es necesario tener en cuenta tanto el punto de llegada como los distintos procesos que se llevarán a cabo para lograrlo, lo que genera claridad para diseñar actividades y contenidos que realmente respondan a este cometido. Voy a guardar silencio un minutico para que lean la pregunta, para que me digan de qué se trata, pues es decir, qué les están preguntando, cuál es, digamos, el tema de esta pregunta y cuál creen que es la respuesta correcta y por qué. Y enseguida hablamos de los distractores que allí se presentan. ¿Listo? Entonces voy a guardar silencio un minutico. Listo, ya empiezan a llegar algunas respuestas. Por aquí dicen, el profesor solo está ordenando temas sin saber qué es lo que va a lograr. Por aquí dicen A, B, D, varias D, algunas B. D está incluyendo todos los elementos del trabajo en clase. Miriam dice, si pensamos en los objetivos del MEN al evaluarnos, esta pregunta apunta al dicho de al logro de dichos objetivos. Claro, ya les voy a decir por qué, pues ya les voy a relacionar esto con el contenido. Muy bien. Bueno, por aquí dice, se ejemplifica que la organización de actividades no es acorde a los objetivos. B, 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 D, A, para mí es la D, hay un pero que anula automáticamente la información inicial. Además hay información que no es necesaria. El ejercicio que acaba de hacer Viviana es interesante porque es la invitación que siempre les hago. ¿Qué es lo que hay allí que me hace centrar la atención en otros lugares? B, desconocimiento de un modelo pedagógico. D, porque uno de los principios didácticos es el diseño de actividades, porque el profe debe ubicarse, dicen que la D. Respuesta C, el profe está dejando por fuera los objetivos. La D es el punto de llegada. Muy bien. Digamos que más o menos hacia allá apuntan las preguntas, ¿cierto? Entonces dice, nos están dando un montón de cosas, un montón de información que termina siendo innecesaria.
¿Cuál es el punto de partida aquí? El pero, profe, se los expliqué ahorita. ¿Hacia dónde centrar la mirada? Hacia los objetivos bases que están dispuestos hacia lograr el ejercicio educativo, ¿cierto? Entonces me están diciendo, el profesor está omitiendo uno de esos principios. ¿En qué está omitiéndolo? En que no ha centrado la mirada en los objetivos que son base en la planeación pedagógica o en el, pues en su planeación didáctica, pues en todos los elementos de la pedagogía y la didáctica, ¿cierto? Entonces, con eso, no importa de dónde viene, no importa en dónde trabajaba, todo eso está ligado a qué? A que yo empiece a generar una emocionalidad con la situación, lo que pasó ahorita, en el que estamos hablando, por ejemplo, de una cosa y empezamos a decir, es que eso no es, pero eso no es lo que está diciendo el autor, eso no importa, no importa lo que tú pienses, no juegues con tu emocionalidad, concéntrate en el propósito de la pregunta, ¿listo? Entonces nos están preguntando por un principio didáctico que se está violentando o se está vulnerando porque el profe no está centrando la mirada en los objetivos. Ya, 3 líneas, con eso resumimos la pregunta. En ese sentido, entonces, si decimos que no está tomando en cuenta que es necesario tener una base central para la preparación de las actividades, nos está empezando a decir cosas que ya nos dijo el enunciado, ya nos lo dijo, no está mirando, no está centrando la mirada donde es. Eso no me está dando la razón por la que está vulnerando el principio didáctico, me está confirmando lo que yo ya sé que no está haciendo. Por eso no es ¿cierto? Me está diciendo, no se está teniendo en cuenta las pretensiones reales que tiene la disposición de contenidos, por lo que es preciso que las actividades respondan también a esa intención de contenidos. De hecho, ahí hay una práctica pedagógica que responde a un nivel que no es el ideal, porque recuerden que hoy no debemos trabajar por contenidos, hoy debemos trabajar incluso por competencias y que esas competencias solo se logran cuando hay unos objetivos trazados, como lo decíamos, ¿cierto? Puntos desde los que nos paramos como maestros y maestras y puntos a los que llegamos. Listo. Es fundamental que los estudiantes y el profesor sepan con exactitud qué es lo que van a aprender. Volvemos a centrar la mirada en los contenidos de la clase, ¿cierto? Estas dos opciones de respuesta me ubican en una concepción muy tradicional de la planeación, que es la planeación por ejes temáticos y contenidos y no por competencias y propósitos. En ese sentido, Caro, pasa por favor, la respuesta correcta es la D, como la dijeron la mayoría, cuando me están hablando de que no se está teniendo en cuenta los propósitos, los objetivos, es ese punto de partida en la planeación y ese punto de llegada al que se tiene que, pues digamos, al que cualquier ejercicio pedagógico nos debería llevar. Entonces, que se puedan diseñar las actividades y el contenido que respondan justamente a ese propósito. Aquí el distractor es la información irrelevante. Hay un conector que me dice, deje de mirar todo lo que hay antes, céntrese en lo que viene después. Y las opciones de respuesta, o sea, esta pregunta tiene todos los distractores, todos, porque me está diciendo, además, por ejemplo, una mirada o una concepción tradicional de la planeación. ¿Listo? Cuéntenme si esa quedó claro, que está... ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿No me dicen? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Claro? ¿Clara? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces vamos con otra. Que hagamos otros, que alcancemos a hacer siquiera otros 2 ejercicios. Listo. Me dicen que quedó claro. Muy bien. La respuesta correcta es la D. Vamos con la siguiente pregunta. Un docente está interesado en implementar nuevas estrategias didácticas en la planeación de sus clases y para ello debe conocer los que son más usados en las aulas. Por tanto, lo que el docente debe hacer en este caso es, excepto A,
investigar qué son los aprendizajes basados en problemas. B, de modo que se pueda organizar grupos para resolver problemas reales. B, leer sobre lo que es la gamificación en el aula para que así pueda dictar sus clases magistrales de manera llamativa para el estudiante. C, buscar sobre el aprendizaje colaborativo, porque con este es posible aprender mediante la socialización. Y D, asegurarse de los beneficios que tiene la estrategia de aula invertida al incluir la tecnología en su funcionamiento. Voy a guardar silencio un minutico para que la puedan leer otra vez. Pero díganme por qué. Porque la respuesta correcta es la que me están diciendo. No solo me digan cuál. La gamificación no se utiliza como una clase magistral, dice Mauricio, entonces, ¿qué es la B? La B porque habla de nuevas estrategias didácticas y la B habla de magistrales. Si quieres probar estrategias nuevas, no es una magistral. B, no es particular, son estrategias varias. B, la mayoría se van por la B, aunque al principio habían algunos que me decían que podía ser la D. Listo. D, dicen algunos, B. Mayoritariamente nos vamos por la B. Pues la mayoría dicen, la idea es no dictar la clase. La B porque la magistral no es una nueva estrategia. Listo. Muy bien. Hoy las clases no se dictan, eso es interesante. Entonces, miren, muchos de los que estamos aquí hemos estado escuchando este discurso y hablamos, por ejemplo, de la planeación a partir del DUA, el diseño universal del aprendizaje, hablamos de estrategias como aula invertida, hablamos de un montón de herramientas pedagógicas y didácticas que posibilitan el proceso de formación, porque se entiende el lugar del aprendizaje desde un lugar distinto. Si yo soy un maestro que todavía estoy en unas prácticas pedagógicas atemporales para lo que se desea hoy, ¿cierto? Probablemente no note eso y diga, ah, sí, y hay muchos profes que dicen, profe, pero yo estoy, nos pasa, ¿cierto? Yo estoy trabajando cosas diversas, sí, ya no estoy usando el tablero, no, ¿qué usa? Ah, una presentación con la misma información que les hubieran escrito en el tablero. Entonces, el punto es cómo las estrategias también, cómo las palabras nos van ubicando, en este caso, en la estrategia. Vamos por lo primero, que me están preguntando. El docente está interesado en utilizar nuevas estrategias de planeación de clases, ¿cierto? Nuevas. Y, obviamente, quiere conocer los que se usan más en aula de clase. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer? Todo lo que hay antes de la negación significa que sí son cosas que se pueden hacer. Y lo que viene con la negación es en este caso, algo que no se debe hacer si lo que se quiere, en este caso, es implementar una nueva estrategia. Entonces, primero parafrasear la pregunta. ¿Qué me están preguntando? Por aquella que no responde a una nueva estrategia didáctica. Y como ustedes claramente lo mencionan, la gamificación que tiene que ver con todo el proceso de la gamificación, nada tiene que ver con las clases magistrales. D, porque es la que menos se usa de las planteadas. ¿Cierto? ¿Y cuándo? O sea, ¿cierto? Dicen, porque hay muchas formas de usar las tecnologías. Las personas, digamos, muchas veces por eso hay que hacer el ejercicio de entender que me preguntan. Miren que hay una negación. ¿Sí? Me están diciendo, ¿cuál de estas acciones, cuál de estas 4 acciones no me habla de la posibilidad de implementar nuevas estrategias didácticas, ¿cierto? ¿Y cuál ha sido la manera tradicional? Caro, pasa por favor. La manera tradicional ha sido
las clases magistrales, dictar, hablar de la palabra dictar, ¿cierto? Yo me paro y dicto lo que el otro se supone debe conocer. Caro, pásame por favor la presentación. Y en efecto, la respuesta correcta es la B, ¿sí? En las otras tres opciones de respuesta, sí se está planteando una forma de adquirir saberes sobre nuevas estrategias didácticas. ¿Y cuáles son estrategias didácticas comunes, según lo que me plantea pues el enunciado? Lo que tiene que ver con aprendizajes basados en problemas. Miren que esta opción A me habla justamente de un trabajo diferente al trabajo tradicional que ha sido la clase magistral. Lo mismo ocurre con la C, busca el aprendizaje colaborativo, es decir, que el trabajo, el proceso de aprendizaje también se centra en los estudiantes y en los grupos de pares entre ellos, y nos habla de la estrategia de doble invertida, utilizando la tecnología para el funcionamiento como una estrategia nueva. La B responde a una estrategia tradicional y por tanto sería la negación por la que me están preguntando. ¿Sí? Cuéntenme si es clara. Sí, no leyó el final. Mire lo que me dice por aquí Judy. Uy, sí, la B, no leí bien el final. Porque hay una negación. Si la negación no estuviera, probablemente la respuesta tendría que ser otra. ¿Listo? Me dicen que sí. Es claro, perfecto. Yo sé que ya son las 9, pero voy a hacer la última. Voy a hacer la última pregunta y ya con esto cerramos por el día de hoy. Otra pregunta con negación, se las estoy anticipando. En una conversación entre dos docentes, uno de ellos pregunta a su compañero cuál cree que sería la mejor forma de evaluar, de modo que se evidencien las habilidades del docente en este aspecto. Ante esto, el segundo docente responde acertadamente que, excepto A, para acertar en la realización de la evaluación, se debe tomar en cuenta la exactitud del resultado final, como el proceso que siguió el alumno. B, la mejor forma de evaluar es considerando que la evaluación es un proceso de aprendizaje. C, la evaluación y su respectiva calificación debe depender de un solo instrumento de evaluación. Y D, los criterios para calificar deben decidirse por el profesor con base en su estilo personal de enseñanza y en su plan de trabajo. ¿Cuál sería la respuesta posible? Y recuerden decirme por qué. C, porque no es democracia. C, la A. La C, la evaluación es un proceso y no solo un instrumento. B, porque apuntas a metodología tradicional. C, solo un instrumento. A, C, porque no es necesario evaluar el proceso con un solo instrumento. Existen muchos instrumentos de evaluación, por ejemplo, una rúbrica, ya que no es la mejor forma de evaluar. B, D, porque no tiene en cuenta el proceso, un solo instrumento, la C, muy bien, la mayoría se van por la C, aunque hay varias A y B, listo. En este caso, ¿cierto? ¿Qué nos están preguntando? El maestro está indagando cuál es la mejor forma de evaluar, ¿sí? De manera que se puedan evidenciar las habilidades del docente. Pilas que tampoco me están hablando de las habilidades del estudiante en este caso. El docente se está preguntando cuál sería esa forma de evaluar en la que se pueda evidenciar que un docente tiene manejo o tiene buenas habilidades respecto de pues del ejercicio de evaluación, ¿cierto? Pero hay un excepto, es decir, que hay tres opciones de respuesta que sí responden a una buena forma de evaluar, a una buena práctica con respecto a la evaluación, y una opción que no responde a la mejor práctica evaluativa. En este caso, ¿sí? Como lo estaban diciendo, hablar de que la evaluación
solo puede depender de un instrumento, es desconocer incluso a hoy todos los principios de educación inclusiva. Con tener presente la ley, pues el decreto 1421, yo puedo inmediatamente pues decir que la opción correcta es la respuesta C. Caro, pasa porfa para decir, pues para que quede ahí las respuestas correctas e incorrectas. Entonces, ¿por qué la A sí puede decir? Le está diciendo pilas, para que usted pueda tener en cuenta el proceso de evaluación, pues tenga en cuenta, ¿sí? El resultado, no solo pues debe tomar en cuenta las actitudes del resultado final, como el proceso que siguió el alumno. Entonces me está diciendo, es más que una sola situación, ¿cierto? Es el proceso. Recuerden que hoy hablamos de evaluación formativa, que hoy hablamos de evaluación continua, es decir, que es un proceso que sea, y como evaluamos por competencias, o debemos apuntarle a la evaluación por competencias, en ese sentido, yo puedo demostrar que la competencia que no tenía en el primer periodo, hoy la tengo en el segundo. ¿Por qué? Porque de manera continua estoy siendo evaluada. La B dice, la mejor forma de evaluar es considerando que la evaluación es un proceso de aprendizaje, es decir, también es una posibilidad entender que la evaluación se ve como un proceso de aprendizaje permanente, continuo, lo que les acabo de decir. Y la D también ratifica esta postura, dice, los criterios deben decidirse por el profesor con base también en su estilo de enseñanza y en su plan de trabajo, y que son criterios y que son pues que son móviles. Recuerden que está hablando de la práctica de las habilidades, Caro, pasa por, de las habilidades del docente. En cambio, la respuesta C no responde a esa diversidad o a esas habilidades diversas que debe tener un docente al momento de plantearse una evaluación acertada, sino que se centra justamente en un único instrumento de evaluación. ¿Listo? Dios mío, mientras hablo, ahí, No, pilas que los criterios de evaluación institucionales, por aquí hay un comentario que me parece interesante y lo voy a aclarar. Menos mal lo alcancé a ver entre los 145 que pasaron de una. La D no es cierta porque los criterios de evaluación están en el sistema de evaluación y no es criterio del docente. Pilas que una cosa es la evaluación institucional y otra cosa es la concreción de la evaluación como estrategia formativa. Y todos los maestros y las maestras tienen autonomía desde que se conserven los principios de la evaluación, que sea formativa, que sea pedagógica, que sea permanente o continuada. Si se cumplen con esos criterios, el maestro puede decidir cuál es la mejor manera de evaluar. Todos no evalúan de la misma manera, no todos dicen, son 10 notas, cada nota. Hay unos criterios institucionales, pero en medio de esos criterios institucionales que están en el sistema de evaluación, los criterios, ahorita lo decían, se puede planear, se puede evaluar con rúbricas, se puede evaluar con coevaluación, heteroevaluación, se puede evaluar desde diferentes maneras y está ligado a ese plan de trabajo que tengan los maestros. ¿Listo? Cuéntenme si soy clara con esta explicación. Así es, hay autonomía, se centra en un solo instrumento. Imagínense qué tal que todos evaluáramos de la misma manera. Yo, por ejemplo, hoy tenemos un profe incapacitado, no puede, pues no conseguimos profe que lo reemplazara y pues aquí lo hice yo y hoy les hice un ejercicio de evaluación a través de una representación. Ellos hicieron una dramatización. No es la misma forma en la que el profe al que estoy reemplazando los evalúa. Tenemos autonomía en esta evaluación siempre y cuando nos permita analizar todo esto. ¿Listo? Bueno, la próxima clase, de hecho aquí están la mayoría de los estudiantes con los que hemos tenido pues como procesos, vamos a hacer la clase práctica sobre Ley 1620, todo pues, y va a estar obviamente ajustado a los criterios, a la guía que salgan, que esperamos pues que la página se estabilice para que nos permita terminar como de mirar los ajustes. En eso estamos trabajando, no se preocupen. Sin embargo, todos estos ejercicios, como se los estamos planteando, responden siempre a apuntar al nivel avanzado. Solo hay una mirada y es la mirada que el Estado colombiano quiere hoy de los maestros y las maestras. Es el deber ser, es el ideal.
Y en todas las opciones de respuesta hay cosas que se hacen. ¿Quién me va a decir que no hay un maestro que hace que su evaluación solo dependa de un instrumento, el examen? Para muchos, solo el examen o la revisión del cuaderno se convierte en la única estrategia de evaluación, pero eso no significa que sean evaluaciones adecuadas con base en ese criterio de el ideal del maestro o la maestra. ¿Listo? Muy bien, Caro. ¿Sí? Creo que con esto podemos ir culminando la clase. Claro Sí, que me sí. disculpan todos los inconvenientes que tuve hoy. No hay ningún problema. Yo creo que como lo decía yo al principio, pues son cosas fortuitas que en algún momento a cualquiera nos pueden pasar. Entonces, no hay ningún inconveniente por ello. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Gracias por su comprensión, por su amabilidad. Pues como se los mencionaba, son cosas que a veces se nos pueden salir de las manos. Y bueno, muchas gracias entonces por estar participando en este encuentro. Recuerden que igual la clase queda grabada, queda cargada en el campus para quienes ya cuentan con nuestro curso preparatorio. Para quienes aún no, la clase queda tanto en Facebook como en YouTube y pueden compartir el enlace desde Facebook para que queden sus perfiles y desde YouTube también compartírselo a sus amigos, a sus colegas. Nuevamente disculpas pues por los impases y bueno, Jessy, a ti muchísimas gracias por este espacio. De verdad que siempre es muy grato compartir contigo. Y creo que todos los profes pues van entendiendo y le van cogiendo como más el hilo a estos temas evaluativos. Hay cascaritas pues que se pueden presentar como tal en las preguntas, pero esa es la idea, que lo vayamos practicando y que de aquí a la prueba pues ya todos lleguen súper preparados. Bueno, muchísimas gracias a todos, una feliz noche y que puedan descansar. Hasta luego.